Gracias a Dios. Voltea con el que está a su lado. Dígale, pon tu celular en silencio, en vibrador. Dile, vamos a tomar tiempo para la palabra de Dios. ¿Lo creen? ¿Quién cree que Dios le va a dar una buena palabra hoy? Ya le pedí al Señor yo primero que me la dé a mí y ya después yo se la entrego a usted. No se crea. Créame que Dios ha estado hablándome y la semana pasada hubo varias cosas que compartí y la gente me dijo, oye, entonces, ¿quiere decir que yo puedo vivir en el reino de los cielos? Le digo, no puedes vivir. Le digo, tú vives en el reino de los cielos. ¿Lo cree? Y hay cosas que a lo mejor a veces la cabeza como que no capta, no entiende, pero es importante que usted y yo comprendamos que usted y yo somos diferentes. Dígale al que está a tu lado, dígale al que está a su lado, dígale, tú eres diferente. Dile, tú eres hijo de Dios. Dile, acéptalo. Amén. Acéptalo. Dite a ti mismo, acéptalo. Eres hijo de Dios. Ya no hay otra. Para atrás, dijo alguien, y para agarrar vuelo, decía en una ocasión. Quiero compartirle algo que el Señor ponía en mi corazón. Y viene en 1 Samuel, capítulo 17. Antes de leer esta escritura, quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 2. Antes de 1 Samuel 17, vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Léalo junto conmigo. Dice la palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente dice la palabra, no te amoldes a este mundo. Desde ahí ya me está diciendo, tú ya no estás en el mundo, tú estás en el reino de los cielos. No puedo tomar la forma de lo que hace el mundo, porque yo ya no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Yo vivo en el reino de los cielos. Y dice la escritura, dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué me da a entender esto? Dice la palabra entonces que la verdadera transformación que yo estoy esperando en mi vida, la verdadera transformación de mi vida empieza ¿en dónde? ¿En dónde empieza? Ok, entonces quiero entender ahora sí que si hay algo que tengo que vivir, ¿cómo puedo vivir entonces ahora mi vida en el reino de los cielos? Si ya no soy del mundo, si no quiere que yo haga las cosas como las hace el mundo, ahora entonces, ¿cómo la debo de hacer? Y Dios me dice, bien fácil, no es nada del otro mundo, simplemente empieza ¿en dónde? En tu mente. Empieza a pensar como yo pienso. Y fíjense bien, ahora sí, acompáñenme a 1 Samuel capítulo 17. Esta es una historia que ya muchos conocen. A lo mejor la oyó hace muchos años, o si nunca la había escuchado, pues ahora sí la va a escuchar. 1 Samuel capítulo 17. Dice la palabra, vamos a leer el versículo 1, dice la escritura. Bueno, vamos a leer versículo 3. Los filisteos estaban sobre un ¿qué? Monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. ¿Y el valle dónde estaba? Entre ellos. Quiere decir, de aquel lado está todo el ejército de Israel, de aquel lado está todo el ejército de los filisteos, y en medio había un valle, algo plano. Y allí era donde ellos bajaban a pelear y se enfrentaban entre ellos. Dice la escritura, verso 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Él era de Gat y tenía una altura de ¿cuántos? 6 codos. Dice la escritura, básicamente era de casi 3 metros de altura. Casi
3 metros de altura, digamos unos 2,90 y tantos. ¿Hecho? Era altote. Traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 55 kilos. ¿Alguien ha visto los albañiles cuando agarran un costal de un bulto de cemento? ¿Sabe cuánto pesa un bulto de cemento? 50 kilos. Y él lo traía, como estaba alto y estaba fornido, él lo traía no porque traía el bulto de cemento, sino porque eso pesaba, su malla, para que no le pudieran atravesar las lanzas. Era como una malla y pesaba mucho. Entonces, si alguien la espada se la quería enterrar, la espada no atravesaba, o si entraba, podía romper nada más tantito, o si entraba nomás la punta. Entonces, imagínense a ese hombre alto de 3 metros con 55 kilos así en el pecho, y dice la palabra, sobre sus piernas traía grebas de bronce, protectores de bronce, la jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 7 kilos, pesaba 7 kilos. Híjole, yo no sé si usted está escuchando. ¿Está escuchando? Su escudero iba delante de él. Él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué te pones en la batalla? En el orden como si fuéramos a pelear. Dice: yo no soy filisteo, vosotros son siervos de Saúl. Escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 17, verso 11, capítulo 17, verso 11 dice: oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, ¿sé qué? Y tuvieron gran miedo. Usted ya se sabe esta historia. Lo único que yo quería hacerle ver es que una manera en la que el mundo nos enseña a vivir es como me lo representa en Goliat. Es una forma en la que ellos sabían cómo ir a la pelea, sabían cómo ir a la guerra, sabían qué era lo que tenían que vestir. Por experiencia sabían que si a lo mejor en alguna ocasión a alguien se le ocurrió ponerse algo y vio que alguien le quiso enterrar una espada y topó con esa cota, dice: oye, entonces vamos a poner eso. Y empezaron a vestirse y se empezaron a poner lanzas, pusieron espadas, se ponían en la cabeza algo y empezaron a tratar de equiparse para que el día en que pelearan contra otro ejército, ellos veían a lo mejor no solamente cómo el otro iba vestido y copiaban lo mejor, se transformaban a ser igual que el otro. Y eso es espiritualmente lo mismo que nosotros en este mundo hacemos. Empezamos a vestirnos como él se viste. Empezamos a tratar a la gente como él la trata. Empezamos a hablar como el otro habla. Y empezamos a transformarnos como los demás me están diciendo. Hay cosas que en mi vida yo he aprendido. Hay cosas que mi familia, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, mi familia por parte de mi esposa, yo he aprendido mucho de ellos. Y a veces uno trata de transformarse conforme a esas personas lo hicieron. ¿Por qué? Porque les funciona. Porque son cosas que ellos dicen: oye, mira, esto le funcionó, entonces empezamos a copiarlo. Recuerdo que yo conozco a un pastor que de repente estaba hablando y luego se ponía así muy claro, así como que muy bien, y luego le hacía así y luego sonreía. Y yo dije: ¿de dónde sacó eso? Si él no era así, dije. Lo copió porque le gustaba cómo se veía un pastor que lo hacía. Y entonces yo dije:
llegué en un momento y le digo, oye, ¿y por qué eres así? Te ves como medio intelectual. Y como que no le gustó, se enojó conmigo, no le pareció, pero finalmente lo cambió. Recuerdo un pastor que tenía un peinado así, no sé si usted lo ubica, así. Tenía como... Y siempre salía así. Hasta que un día él mismo se vio y se dio cuenta que se veía medio ridículo. Pero él mismo se dio cuenta. Muchas veces nosotros tratamos de copiar a alguien. ¿Cuántas veces usted y yo queremos hacer como el otro lo hace o como aquel lo hace? No, dice el Señor, aprende a como yo lo hago. ¿Está aquí? Dice la Escritura. Venía pues el filisteo, verso 16, por la mañana, ¿y qué más? Por la tarde. Y así lo hizo, ¿cuántos días? 40 días. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana. Esto es porque su papá Isaí le dijo que fuera. Muchos se saben la historia. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga o su loncho, o la que Isaí le había dado, para ir a ver cómo estaban sus hermanos en la guerra. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Dice, entonces dejó su carga David, verso 22, acompáñeme. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el equipaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba, oyó a Goliat, que hablaba las mismas palabras. Todos, versículo 24, léale conmigo, versículo 24, me voy a ir brincando así. Todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, ¿qué dice? ¿Y qué más? Ok, fíjese bien, versículo 32. Ahora sí empieza algo que Dios me muestra. Dice, dijo David a Saúl, no desmaye, verso 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá, ¿y qué más? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. ¿Qué le dijo David? Saúl, perdón, a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Y él un hombre. ¿Desde cuándo? Entonces aquí, ¿qué escuchamos? Fíjese bien. Saúl tenía espada, Saúl tenía armadura, tenía casco, tenía protecciones en las piernas y sabía que él había copiado de los demás, y aunque él nunca antes había guerreado, ahora después de que ya había tenido varias guerras, sabía cómo vestirse. Y de repente llega un muchacho y le dice, yo voy a ir a pelear con él. Fíjese bien lo que en muchas ocasiones nosotros, cuando queremos hacer algo diferente a como lo hace el mundo, siempre va a haber alguien que me va a decir, tú no puedes. Hasta se va a burlar. Oye, es que quiero iniciar un negocio. Y el otro, tú. Oye, fíjate que traigo la idea de hacer esto. Voy a empezar aquí a hacer otro. Y el otro, tú. Si ni sabes. Qué triste es escuchar siempre a una persona que cuando tú ya tienes en tu corazón, en tu fe, emprender algo, hacer algo, de repente viene alguien y te dice, tú eres muchacho, tú no sabes. Y muchas veces allí es donde Dios pone en mi mente el saber por qué ahora yo debo de comprender. Dice, no te transformes, no te hagas a este mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios quiere que mi mente cambie. Dios quiere, mi transformación empieza por medio de mi mente. ¿Por medio de qué? Mi mente. Dice la palabra.
David respondió, verso 34, Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba al león o al cordero de la manada, yo iba y lo mataba, le quitaba la oveja. Esto ya lo habíamos visto en días pasados. Dice, echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba si era necesario. Aún así, Saúl no lo dejó ir con Goliat. Versículo 38, dice la escritura. Léalo conmigo. Verso 38. Saúl, ¿qué dice? Vistió a David, ¿con qué? Sus ropas, y puso sobre su cabeza. ¿Y qué más? Le armó de coraza. Verso 39. Ciñó David, ¿qué? Su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Así a veces nos dicen cómo se hacen las cosas. A veces me dicen, mira, tienes que hacer esto, tienes que empezar a hacer lo otro, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas esto aquí, mejor haz esto acá. Y a veces allí es donde si usted mira alrededor todo esto, yo me pongo a pensar, y muchas cosas yo no las hubiera hecho de esa manera. Muchas cosas que están hechas aquí yo no las hubiera hecho. Pero cuando yo comprendo que uno de mis hijos, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos, Dios empieza a trabajar con él, hay tantas cosas alrededor de su vida que si yo le hubiera dicho cómo hacerlas, a lo mejor él hubiera entrado más en conflicto. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido alguna indicación de que nos dijeran, no lo hagas así? Y de repente uno empieza a hacerlo como el mundo lo hizo, y empieza a caminar como el mundo lo hizo, o como te están diciendo, y nada te funciona. Y de repente dices, ¿cómo? Pero es que estoy diciendo como me dijeron. Sí, pero si yo le hubiera dicho a mi hijo que hiciera algo aquí, de la manera en que yo le dije, yo creo que él hubiera entrado más en lucha y hubiera batallado más. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo es que a veces sí los queremos guiar, enseñar? Y realmente yo considero que mis hijos realmente en un momento fueron una etapa muy obedientes. Hasta la fecha me respetan como un pastor, pero siempre de chiquitos, ¿qué fue lo único que yo les enseñé? A lo mejor no hacer las cosas. No era el quien me sentaba yo a checar yo sus tareas y estar allí checándole a ver si lo habían hecho bien. No, porque yo también tenía trabajo, y también tenía trabajo muy exhausto. A lo mejor mi esposa era la que se sentaba y le ayudaba, pero realmente para mí algo que yo sí entendía que ellos tenían que hacer era tener una obediencia. ¿Por qué? Porque lo que yo debo de comprender en nosotros como adultos, yo no te puedo dirigir a ti, pero hay alguien que a todos nos dirige. Y nuestra obediencia es hacia ese que nos dirige. ¿Estamos aquí? Por eso mi mente es cuando Dios dice, haz las cosas como yo te las digo. ¿Qué sabía David? Que cuando lo viste Saúl con toda su armadura, él dice, yo no puedo hacer todo eso. Me pesa la cabeza tu casco. No puedo ni siquiera sacar la espada porque nunca he aprendido a pelear con la espada. Se despoja de todo. Saca todo lo que Saúl le puso. ¿Y qué dice? Dice la escritura, versículo 39. Dijo David a Saúl, ¿qué le dijo? Yo no puedo, léalo conmigo. Dice, yo no puedo, ¿qué? Andar con esto. ¿Qué más le dice? Porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y hay quienes predican mucho de esto, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue ¿hacia dónde? Hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él, y cuando el filisteo miró a David y vio a David, le tuvo en poco. Fíjese bien, ¿qué? Le tuvo en poco porque era muchacho. Y a poco era, y además era bien guapo. ¿Con qué le voy a hacer daño? Pues estás bien chulo, dice.
si te pego al rato, te hago una cicatriz, tu mamá me va a venir a golpear. Pues qué bueno, ¿eh? El filisteo dijo al filisteo a David: yo soy perro yo. Le pregunta: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Le dijo el filisteo a David. Maldijo a David por sus dioses. Verso 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿qué? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Y qué más dice? Yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos, no nada más el tuyo, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él, Dios, os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, no se fue huyendo, dijo, ay, ahí viene este, y se fue para el otro lado. Él corrió contra él también a la línea de batalla. ¿Y qué más dice? Metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50, así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Con qué? E hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Versículo 51, entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada a él y sacándola de su vaina, de la de él mismo, Goliat, lo acabó de matar. Le cortó con ella, con su misma espada, la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué dice? Huyeron. Aquí quiero que vea algo. ¿Qué pensó David sabiendo que no era la armadura que él tenía que ponerse? Él no vio a Goliat y no vio su armadura. Él no vio a Goliat, oyó sus palabras, pero él dijo, tú estás ofendiendo a Dios. Él dijo, tú estás ofendiendo a los hijos de Dios. Él dijo, David, cuando oye a Goliat decir eso, él no permite, fíjese bien, no permite que un hombre esté lastimando al pueblo de Dios. Él no quiere, a él le duele. ¿Cómo es posible? Yo quisiera comprender el corazón de David, pero el corazón de David muchas veces nosotros lo tomamos como diciendo, oh sí, uno empieza a decir, oye, tú estás hablando en contra de ellos. ¿Cómo estás hablando en contra de ellos? ¿Y qué piensa uno? Yo les voy a demostrar a todos mis hermanos que yo los voy a salvar. Uno piensa a veces eso. A veces creemos que toda la gente que viene aquí a la iglesia o que va a un lugar y empieza a servir, todos debemos de seguir al hombre como él lo hace. Quiere decir que está el patrón en el mundo de decir, es que es como él lo hace. Quiero que sepa que muchas de las formas en las que en Comunidad Tijuana predicamos, tanto mi esposa como yo, no lo hacen en ningún lugar. No sé cómo lo hacen, yo no me pongo a verlos a ellos, pero gracias a Dios algunos nos ven. Y cuando me dicen eso, yo lo que noté
octubre, que fueron las mujeres allá, es que mi esposa predicó allá en el congreso allá lo mismo que predicó el domingo antepasado aquí, la misma enseñanza. No compartió otra cosa. Me dijo, oye amor, fíjate que he estado orando, me invitaron a compartir allá. No, he estado orando, he estado pidiéndole al Señor que compartir allá, pero pues Dios como que no me dice nada y yo traigo mucho en mi corazón compartir la enseñanza que compartí el domingo aquí. Le digo, pues da esa. Le digo, salí bien bendecido, yo estaba ahí sentado también bien bendecido. Dijo, sí doy esa. Le digo, sí, da esa. Llegó allá. Iba a predicar el viernes en la tarde, no fue la persona que tenía que compartir el jueves en la tarde y le dijeron, ¿sabes qué? Vas a compartir tú. Y compartió un día antes del día que le tocaba. Y compartió y ella se sintió en libertad y compartió la misma palabra que comparte aquí el domingo. Dice la palabra, dice la gente que empezó a caer la gloria, llorando, gente llegando a con ella y decirle, esa palabra la necesitaba, eso era para mí. Y yo digo, wow. ¿Por qué tengo que yo entonces copiarle a alguien? Cuando la palabra de Dios lo único que me dice es, renueva tu mente y vas a ser transformado. ¿Usted lo cree? Cuando yo creo lo que Dios me dice y mi corazón confía, yo digo, oh, el Señor está tratando en mi vida, el Señor está tratando en la vida de algunos, y yo empiezo a comprender lo que Dios empieza a decir. Oh, dice, entonces Dios me quiere cambiar a mí. O sea, dilo tú, a ti también, ¿no? Entonces, sí, pastor, que Dios lo cambie a usted, no. Usted debe decir, ¿Dios me quiere cambiar? A mí. Acuérdese, Marta, María no es la de la culpa. María no es la del problema. El problema eres tú. Dios nos quiere cambiar y transformar a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Por medio de la transformación de mi mente. ¿Qué aprendió David? David ve al filisteo, él no está tratando de enseñarle a sus hermanos cómo hacer las cosas. Él sabe que les enseñó a hacer muchas cosas, pero no era su fin enseñarle a la gente que él conocía, enseñarle a la gente. No, su fin que era matar al gigante. ¿Por qué? Porque estaba hablando en contra del pueblo de Israel. ¿Qué me enseña la palabra? A través de lo que David está haciendo, no que me está enseñando. Él fue y hace algo, y allí es donde a mí me llama la atención mucho. Yo trabajaba en esta escuela del CEBAC y allí yo recuerdo que una maestra alguien dijo que a los maestros les dicen, me hablaste tan fuerte con tus hechos que no alcancé a escuchar lo que me decías. Allí es donde mis hechos hablan más que las palabras. Papá, abrazas a tus hijos. Mamá, les das besos, les dices cuánto los amas. Los regañas, los disciplinas porque los amas. La Biblia dice que la disciplina es por amor. Pero llega un momento, donde ellos toman un camino, empiezan a ser dirigidos por Dios, y tú ya les enseñaste lo principal. ¿Cuál fue lo principal? Teme a Dios. Porque él es el único que nos observa. Confía en Dios, y de repente hay cosas en nuestra vida que empezamos a ver situaciones en nuestros hijos, y de repente tú te preocupas tanto con él que de repente él mismo te enseña y te dice, tú me enseñaste esto, tú me enseñaste a confiar en Dios. Y a veces los papás nos seguimos preocupando por ellos, ya cuando son grandes. Claro, yo me preocupo por ellos. Son mis hijos. ¿Cuándo van a dejar de ser mis hijos? Pues hasta que yo me muera, o espero que ellos nunca se mueran antes que yo. Pero el punto es, ¿los amamos? Claro que los amamos. ¿Y cuántas veces nosotros, en muchas ocasiones en nuestra vida, dejamos pasar nuestra vida como si fuéramos a tener otra vida? Esto es lo que me enseñaba el Señor. Realmente nuestra vida, mire, quiero que sepa que hay un canto de Marcos Vidal, dice, solo se vive una vez.
¿Cuántas veces postergamos tantas cosas? ¿Cuántas veces decimos, no, pero es que mejor mañana, o no, mejor el próximo año, no, mejor después? Y ahí es donde digo yo, ¿qué pensaba David? ¿Qué me enseña David? No, bueno, a lo mejor ahorita soy un muchacho, sí, sí es cierto, tiene razón. No sé andar con vestidura de armadura, no, tiene razón. Sí, no, mejor no, bueno, yo ahorita me regreso y les digo a mi papá que sus hijos están bien. Y me pongo a orar allá, porque a ver si alguien se levanta y dice que se pone ahí en contra de ese Goliat. No. ¿Qué descubrió David? ¿Qué fue lo que David empezó a escuchar en su corazón? Dice la palabra, acompáñame, fíjese bien, dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Me voy a traer a la próxima la computadora, porque de repente esta no me obedece. La computadora esta sí me obedece. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1. Efesios 2, vamos a leer primero el verso 1. Léalo conmigo. Dice la escritura. Efesios 2:1, léalo conmigo. ¿Qué dice? Os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿Y qué más? Versículo 2. En los cuales anduvisteis. A ver, repítalo otra vez. Anduvisteis. Ahora hágale así. Ya. Anduve. Si no le hizo así, diga ay de mí, porque entonces quiere decir que todavía anda. Anduvimos. Dios me está ayudando. Dice, ya anduviste allí. Volteaste acá con el que está al lado. Ya viste, ya no andas, dile. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis, bueno, vuelve a decir, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en dónde? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el Goliat que lastima y hiere al pueblo de Dios, el Goliat que trata de herir a los hijos de Dios, se levanta o se manifiesta en los hijos de desobediencia. ¿Por qué es tanto el énfasis en nosotros en tener nuestra obediencia no al hombre, sino en tener mi obediencia a quién? A Dios. Voy a pedirle al del teclado, si puede pasar. Cuando yo puedo comprender que mi obediencia es a Dios, cuando yo puedo entender en mi corazón que mi obediencia no es a un hombre, que a lo mejor sí Dios lo puso, pero que alguien ahora me enseña que Él es el que cuida de mí, entonces esa obediencia en mi corazón empieza a actuar. Yo veo que hay alguien, fíjese bien, esto me lo mostró mucho el Señor, yo veo que hay alguien a quien Dios está levantando. ¿Y qué pasa cuando alguien está siendo levantado por Dios? Si alguien está siendo levantado por Dios, muchos tienen un concepto de esa persona que Dios lo está levantando, y muchos pueden decir en alguna manera, yo soy mejor que él. Muchos pueden decir en alguna manera, sí, pero mira, se equivocó y yo soy mejor que él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Le empiezan a ¿qué? Como a las piñatas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se caiga. Y allí me duele en mi corazón, porque en muchas ocasiones cuando Dios levanta a un hombre, a veces vemos su pasado y él ya lo olvidó, porque él confió en Dios. Dice que yo anduve en otro tiempo.
Pero ¿qué hace el enemigo? Te lo recuerda. Y entonces, como te lo recuerda, tú dices, ay, sí es cierto. Y cae. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos a un Goliat que menosprecia a los hijos de Dios? Pero se levanta un David. Le dice a Goliat, cálmate. A mi pueblo no le trates mal porque es el pueblo de Dios. A veces también, de repente escucho que a alguien se le menosprecia. Y esa es a la gente a la que Dios me acerca más. Cuando yo veo que hay alguien que se le menosprecia por algo que hizo mal, me viene a mi mente y digo, espérame, pero él ya fue perdonado. Su pasado, así era en su pasado, pero ahora Dios lo ha levantado. Mi pensamiento siempre debe de ser como Dios piensa. ¿Sabes qué va a suceder? Tú vas a ser transformado. Porque la transformación empieza en mi mente. Cuando yo veo que hay una iglesia que Dios está levantando, cuando yo veo que hay un grupo en casa que Dios está levantando, cuando yo veo que Dios está trayendo la fidelidad en cada uno de nosotros, pero no una fidelidad conmigo, sino una fidelidad a Dios. Ahí es donde yo digo, Señor, no hay mejor discípulo que Él. Fíjese bien lo que dice, ahora acompáñame, 2 versículos más quiero leerle. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Estamos por terminar. Capítulo 3, versículo 3, vamos a leer uno antes. Dice, pues aunque andamos, ¿cómo dice? Léalo conmigo. Aunque andamos, ¿qué? O sea, no puedo dejar este cuerpo. Vivo en el reino de los cielos. Mi mente está allá, pero mi cuerpo es carne. Todavía no he sido transformado. Todavía no he sido transformado en mi cuerpo. Quiero hacer un énfasis aquí, volteé para acá. Jesús muere un miércoles, como lo vimos aquí. Resucita el domingo muy temprano. Él queda 3 días y 3 noches. Como dijo él, que iba a estar en el vientre del pez, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, él iba a estar en el fondo de la tierra. Y cuando él resucita en la mañana, dice la escritura que hubo mujeres que lo quisieron tocar, y él le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Me da a entender que Jesucristo todavía no había sido glorificado, dice su palabra, sino que le dijo, ve y anuncia a tus hermanos. Después en la noche se les aparece donde estaban congregados. No estaba Tomás, pero comió con ellos un pescado y un pan. Le dieron de comer. Cuando se aparece, cuando está Tomás, a Tomás le dice, mete tu dedo y mete tu mano. Y cenó con ellos. Y estaban las puertas cerradas. Entró, ¿cómo? No sé. Y se desapareció. ¿Cómo? No sé. Pero un fantasma no puede comer. Un fantasma no puede romper el pan y agarrar el pan y el pescado y comérselo. Jesús fue transformado, su cuerpo fue glorificado. Y ahí dice la escritura en Hechos que no habla de carne y sangre, habla de carne y huesos. Quiere decir que no es un cuerpo como el que ahora tenemos.
nosotros vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Amén. Ya no va a ser carne y sangre, ahora va a ser carne y... ¿De qué manera? No lo sé, pero va a ser glorioso. Amén. Nos vamos a ver bien guapos. Y aquí dice la palabra, entonces dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que, ¿para qué? Destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando, dígalo conmigo, ¿qué dice? ¿Qué va a derribar ¿qué va a derribar esa arma que Dios me ha dado? ¿Derribando qué? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando, ¿qué más? Todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Ahora voltee para acá. ¿Con qué puedo derribar si ya no puedo usar mis armas materiales, naturales? ¿Con qué voy a derribar las armas espirituales? Esos argumentos y esos, ¿cómo dice? Argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo lo voy a derribar? Dice, las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La palabra de Dios. Pero déjeme le digo una cosa. 1 Corintios capítulo 14. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 14. Dice la escritura: seguid el amor. ¿Y qué más dice? Verso 1. Seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones espirituales. Pero sobre todo, 1 Corintios capítulo 14 verso 1. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene en su Biblia? Léalo ahí en su Biblia. ¿No traen Biblia? Ahí viene, ya está, ya les ayudaron. Seguid el amor, todos juntos. ¿Qué dice? ¿Y qué más? Pero sobre todo ¿qué? Ahí está su arma espiritual. ¿Cómo puedo profetizar? ¿Cómo puedo ahora entender que debo de profetizar? ¿Qué piensa su mente cuando de repente tiene un dolor usted? Tiene una mancha, tiene una enfermedad. ¿Qué piensa su mente? Se adapta al mundo. Va con el doctor. El doctor le dice: es esto. Y le dice qué tomar. Y le dice qué hacer y qué no hacer. Y empieza a hacerlo. ¿Y cómo dice la palabra que llegó David? Llega con Saúl y Saúl lo empieza a vestir y le empieza a decir: haz esto, haz lo otro aquí. ¿Y qué dijo David? No, yo no sé andar así. Yo sé andar de esta manera. Y empieza y agarra 5 piedras y va a Isaías 53. La primera piedra dice: Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Por su llaga yo fui curado, dice. Agarra esa piedra y se la avienta a Goliat. ¿Qué hizo? Profetizó.
¿Agarrando qué? Una piedrita de aquí, de la palabra de Dios. Me empieza a ir mal en mi negocio. Me acerco con alguien y me empieza a dar consejos y me dice: vístete así, vístete acá, ponle esto, hazle así, hazle acá, hazle allá. ¿Y qué hizo David? No, eso no me queda. Viene acá y agarra sus armitas espirituales y dice, tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dices: ok, Señor, entonces tú quieres prosperarme, pero tengo que cambiar en mi alma primero. Y empiezo a profetizar y empiezo a hablar sobre lo que dice la palabra y empiezo a declarar y empiezo a entender que Dios tiene para mí lo mejor, porque de repente también Dios me dice: pesa falsa y medida falsa son abominación a Jehová. Oh, entonces tengo que ajustar mi medida de mi báscula. Oh, entonces tengo que ajustar la medida de cuando yo vendo los litros, que no todos los litros son de a litro. Oh, entonces tengo que hacer las cosas de otra manera y no dejar como el mundo me vistió, diciendo que el que no tranza no avanza. Y Dios me enseña y Dios me guía. Y de repente me encuentro profetizando en todo lo que estoy haciendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Agarrarle la cabeza a Goliat y cortarla. Y entender solo una cosa: que ese día en que yo soy librado de ese enemigo, Dios a todos mis hermanos se va a glorificar en ellos. Ellos no me van a ver a mí, lo van a ver a Él. Cuando tú y yo realmente ahora comprendemos que la transformación en mi vida comienza en mi mente, es no confiar o no moldearme a las cosas del mundo, sino moldear mi mente a las cosas como Dios quiere que yo las haga. ¿Va a ser difícil? Oh, sí, no te preocupes. ¿Poquito difícil? No. Mateo capítulo 10, versículo 16. Terminamos con esto. Dice la palabra que hay dos cosas que yo tengo que cuidar en estos tiempos. Léalo conmigo, Mateo 10, 16. ¿Qué dice? He aquí que dice yo. Bien, Dios me está diciendo: no va a ser fácil. Imagínese una manada de lobos. Ahora imagínese una oveja en medio de ellos. Se van a acercar y a decir: ¿cómo te llamas? No. En cuanto la bajen, ahí la pongan allí, va a haber sangre por todos lados. Pero dice la palabra: ¿sabes cómo vas a ganar la guerra contra ellos? ¿Cómo? Dice la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho. ¿Cómo? Prudentes como serpientes. ¿Y qué más? Dios me enseña en la palabra de Dios para todos. Dice: sean astutos como la serpiente,
Dice, pero sencillos como la paloma. Dios nos quiere aún en nuestra vida. Mire, créame, estamos haciendo un ejercicio en el discipulado, aquí en los discípulos de aquí. Y este ejercicio estamos tratando nosotros de orar a Dios por una persona que Dios mostró. Y créame que ahora he visto cómo Dios de veras mostró a cada persona por quién debe de orar. Y digo, wow, Señor, nomás tú lo hiciste. Pero imagínese que yo me ponga a orar. Hoy me tocó André. No, porque no puedo pensar con mi carne en él. Tengo que pensar como Dios piensa en él. ¿Estás aquí? ¡Ay, me tocó el pastor! Pues mejor que nadie ora por mí, ¿verdad que no? ¿Cuánto atravesamos en nuestra mente poniendo enfrente a la persona antes de cómo Dios ve? Eso Dios se lo dijo a Samuel. El hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón. Discípulos, si tú no has venido del martes a la fecha conmigo a preguntarme por quién vas a orar, yo no me pongo triste, nada más me pongo a orar por ti más. Porque yo te estoy incluyendo en cada momento para que tú también estés en el mismo sentir de todos. Y la verdad, me encanta. El miércoles tenemos oración, pero el viernes es noche de adoración profética. Viene el pastor Sergio, él está con el Puebla, entonces se va a mochar. Aparte de que sí es futbolista, pero yo he visto cómo Dios lo puede usar también en lo profético. Así es que por eso para mí es escuchar la voz de Dios, es aprender a profetizar, no aprender como el mundo lo hace, sino aprender a como la gente de Dios lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que debemos de entonces ver, que si hay alguien que va a venir y va a estar orando por nosotros y Dios te habla a tu corazón y Dios derrumba argumentos y Dios derrumba altivez, orgullo, no es porque yo le estuve diciendo al pastor Sergio, mira, fulanito de tal es así y así y así, o aguas porque mira, necesitas ministrarle a esto. No. ¿Sabes a quién defiendo yo primero? Al pueblo de Dios, como David lo defendió. Pero si Él te da una palabra, es porque Dios se la mostró. ¿Lo crees? Si hacemos esto, créeme, mi hermano, es porque queremos que tú y yo transformemos nuestra mente, renovemos nuestra mente y seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Aquí cambia todo. Ponte de pie y hoy dile al Señor que este día tú estás queriendo entender solo una cosa, que solo tenemos una vida. Repite conmigo, solo tengo una vida. No dejaré las cosas para mañana. Si hay algo que tengo que hacer ahora, lo voy a hacer ahora. Si hay algo que tengo que hacer esta semana, lo voy a hacer esta semana. Si hay algo que tengo que hacer este mes, lo voy a hacer este mes. ¿Estamos de acuerdo? Con todo mi corazón te lo digo. Hay cosas que Dios nomás quiere que tú y yo hagamos.
Dios quiere que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así es que hoy dile: Señor, yo te amo y sé que tú estás aquí, Señor, y sé que tú hoy hablas, Señor, para poner vida no solamente en mis huesos, Señor, sino para poner vida a los que me rodean. Dile: gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor, por tu palabra. Señor, gracias porque hoy he comprendido que la gente que está aquí, que me rodea, es a quien tú amas. Dile: Señor, yo hoy pongo mi confianza en lo que tú estás haciendo.